Como indico en el vídeo número 8 de esta serie, el llamado Tone at the Top es fundamental para establecer, mantener o mejorar el tono ético de una organización. Supone un grave problema que el órgano de gobierno y la máxima dirección no muestren interés en el compliance, como palanca de transformación o mejora de la organización. ¿Qué se puede hacer cuando sus gestores no muestran interés en el compliance? ¿Se les aplica las mismas técnicas de formación y concienciación que a los demás colectivos de la organización? ¿Existen perfiles de administradores y directivos especialmente escépticos con el compliance? Veamos algunos conceptos importantes. En materia de compliance, el llamado Tone at the Top del órgano de administración y la máxima dirección es proporcional a su compromiso en generar, mantener o mejorar una cultura ética y de respeto a las normas. No solo se manifiesta en documentos, sino muy especialmente en su comportamiento, a través de las decisiones que adoptan y las acciones que impulsan o ejecutan. De esta definición es importante señalar varios aspectos. En primer lugar, el Tone at the Top se ubica en el órgano de gobierno y en la máxima dirección. Desde allí debe permeabilizar a todas las personas de la organización. Por eso también se le llama Tone from the Top. En segundo lugar, se asocia con una cultura ética y de respeto a las normas. No olvides que disponer de modelos de compliance no es una finalidad en sí misma, sino un mero instrumento para alcanzar este objetivo. En tercer lugar, el Tone at the Top no es una cuestión de forma, sino de fondo. Por eso no se consigue solo preparando documentos, sino gracias a la conducta que exhiben el órgano de gobierno y la máxima dirección a través de sus acuerdos y actuaciones. Es cierto que el marco legal puede exigir determinados documentos, pero lo fundamental es la coherencia de las actuaciones con su contenido. Veamos algunas cautelas especiales a considerar para concienciar al equipo directivo. Puede ser una equivocación proyectar sobre el órgano de gobierno y la máxima dirección el mismo tipo de acciones formativas y de concienciación que para las demás personas en la organización. En unos casos, estas actividades serán percibidas como excesivamente genéricas por parte de los perfiles de mayor responsabilidad en las organizaciones. En otros casos, formaciones muy específicas sobre aspectos concretos de compliance se percibirán como inapropiadamente técnicas para ellos. A causa de lo anterior, es aconsejable que las actividades de formación y concienciación para el órgano de gobierno y la máxima dirección estén diseñadas atendiendo a su perfil y necesidades concretas. Algunos estándares sugieren que su formación sea presencial, para que puedan interactuar con los formadores, plantear sus inquietudes y tomar mayor conciencia de la importancia del compliance para la organización y sus personas, ellos incluidos. Veamos algunas ideas para estas actividades de formación y concienciación. Suele ser positivo invitar a algún ponente cualificado, eventualmente externo, que no solo disponga de los conocimientos técnicos adecuados, sino también de la experiencia y legitimidad para exponerlos. La formación o concienciación no debe convertirse en una clase magistral, sino en un foro de exposición de contenidos técnicos, experiencias y opiniones. Se debe propiciar la participación activa. Las explicaciones deben ceñirse a las circunstancias de la organización y sus riesgos de compliance, ilustrándose con casos auténticos producidos en el mismo sector de actividad. Es necesario trasladar claramente que los incidentes de compliance graves terminan afectando a los gestores de la organización a título individual y que no son situaciones que solo les sucede a los demás. Este último factor es vital cuando los gestores de la organización llevan muchos años en el cargo sin haber sufrido antes incidentes de compliance. Es importante transmitirles que los casos judiciales vienen incrementándose en la última década. Consultando las hemerotecas, comprobarán que las noticias sobre incidentes graves de compliance se concentran en los últimos años, circunstancia que se va a mantener en adelante. Veamos primero algunas ideas básicas de gestión. Las actividades de formación al órgano de gobierno y a la máxima dirección deben planificarse. Además de las sesiones programadas, deben impulsarse sesiones extraordinarias cuando se materialicen incidentes o hayan estado a punto de hacerlo. Es importante que los gestores de la organización aprendan las lecciones que se derivan de estos escenarios, conociendo aquello que se hizo bien y lo que no se gestionó adecuadamente. El tiempo de que disponen el órgano de gobierno y la máxima dirección es muy limitado, de manera que las acciones formativas y de concienciación deben estar perfectamente diseñadas para aprovecharlo lo máximo posible. Es especialmente importante levantar el interés de los asistentes antes de las sesiones,
Para ello, suele dar buen resultado anticipar su utilidad personal, en términos de evitarles eventuales procedimientos judiciales. Sin embargo, no es positivo abusar del factor miedo, pues genera una reacción adversa cuando se interpreta como una amenaza o una advertencia. Su objetivo no es amedrentar a los gestores de la organización, sino exponerles objetivamente las consecuencias que actualmente se derivan de los incidentes de compliance, incluso a título personal. Para no sembrar la intranquilidad, expone también qué está haciendo la organización en materia de compliance. Por último, trata de seguir las mismas cautelas formales que explico al tratar las actividades de formación y concienciación en los vídeos números 3 y 4 de esta serie, en cuanto a dejar constancia de la asistencia, materiales utilizados y aprovechamiento. Para más información puedes consultar los siguientes documentos: las Integrity Compliance Guidelines publicadas por el Banco Mundial y en particular su apartado 2 dedicado al leadership. La Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, publicada en el año 2012 por la Criminal Division del U.S. Department of Justice y la Enforcement Division de la U.S. Securities and Exchange Commission. Te interesará especialmente su capítulo 5 cuando trata el Leadership from Senior Management. El Guidance Documents para Evaluation of Corporate Compliance Programs, publicado en el año 2019 por la Criminal Division del U.S. Department of Justice. En particular su apartado A, Commitment by Senior and Middle Management, dentro del apartado primero. La Guidance para la aplicación de la UK Bribery Act, publicada en el año 2011 por el Ministry of Justice británico. Consulta especialmente el principio número 2, Top Level Commitment, que detalla este documento. El estándar ISO 19600 sobre sistemas de gestión de compliance, así como el estándar ISO 37001 sobre sistemas de gestión antisoborno. También la norma UNE 10601 sobre sistemas de gestión de compliance penal. Consulta en particular el capítulo 5 de estos documentos dedicado al leadership. La circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado Español, en particular su apartado 5, que trata las características de los modelos de organización y gestión. La sentencia del Tribunal Supremo 154/2016 de 29 de febrero, actuando como magistrado ponente don José Manuel Maza Martín. Especialmente, fíjate en su fundamento de derecho octavo. Impulsar el Tone at the Top sin formar parte del órgano de gobierno o de la máxima dirección no es sencillo, pero tampoco imposible. No trates de aplicar los mismos contenidos formativos estándar, pues es un colectivo con necesidades específicas que debes conocer y abordar. Emplea las técnicas que te he explicado y recuerda que los cambios culturales no se producen de la noche al día. Es importante que los gestores de la organización adquieran plena conciencia de la importancia capital de su conducta para transformar a la organización y a sus personas. Evita que se den cuenta demasiado tarde, cuando ya estén sufriendo las consecuencias de un incidente de compliance. En el próximo vídeo abordo una cuestión también frecuente en el mundo del compliance, que son y de qué se ocupan los conocidos como gatekeepers. Nos vemos entonces.